día, gracias por este día especial, Señor, en que celebramos tu resurrección. Así que bendice, Señor, todo lo que vamos a hablar, bendice los corazones que están escuchando, Señor, y todos los que van a escuchar. Te damos muchas gracias y te pedimos que tú hables, Señor, a través de nosotros, que podamos hacer justicia, Señor, en parte de lo que nuestra capacidad puede, para mostrar un poco lo que fue tu sacrificio y tu resurrección, Señor. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. En Juan 2:19, Jesucristo dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y en Lucas 24:7 dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al 3er día. Estas cosas las dijo el Señor antes de que pasara todo lo que pasó. Y Él estaba anunciando, ¿no es cierto?, claramente su muerte y resurrección. Y lo hacía diciéndole a sus apóstoles y a todos los que Él quisiera escuchar que Él iba a ser crucificado y resucitar. ¿Y por qué planteo este tema? Porque hay muchos cristianos que todavía no creen que Jesucristo murió y resucitó. Que no solo quedó ahí en la cruz, como lo vemos muchas veces puesto en la cruz, sino que esa cruz Él fue sacado, fue sepultado, ¿no es cierto?, fue al Hades o al infierno y después de 3 días Él resucitó. Y esa es una tremenda victoria que nosotros pasamos sin pensar, sin meditar lo que significó para nosotros eso, ese día, ¿cierto?, que Él resucita, un día como hoy día. Nosotros, creo que lo dije hace un par de años o un año, no me acuerdo bien, nosotros en Chile celebramos el día, ¿cierto?, de nuestra independencia, de nuestra libertad. Y es una celebración tremenda, grande. Y en realidad lo único que significa ese día, y no estoy menospreciando el día, no me vayan a malentender, es que nos sacamos los españoles de encima. Eso fue todo. Pero esta resurrección es el día de la libertad del mundo. Es el día de la independencia del mundo. Porque Jesucristo, con su resurrección, nos hizo libres. Nos hizo libres de la esclavitud, nada menos. Que nosotros podemos hoy día decir que somos independientes y que pertenecemos a un reino que reina sobre todo el mundo. Y esa es nuestra libertad, porque el Señor no solo nos liberó a nosotros, sino que desbarató toda obra del diablo que estaba tratando de someternos, o ni nos estaba sometiendo a su maldad. Y eso es lo que nosotros debemos celebrar los cristianos, es nuestra independencia. Pero una independencia tremenda, porque es eterna, es para siempre. Es una libertad que nadie nos puede quitar, solamente Dios. Solamente el que entregó su vida por nosotros nos puede quitar, el que resucitó. Y por eso yo quiero hoy día resaltar, ¿no es cierto?, como el día más importante del universo, el día más importante de este mundo. Este es el día de la resurrección de Jesucristo, porque en ese momento el Señor dejó claro que ni el pecado ni la muerte tienen victoria sobre los que somos hijos de Dios. Entonces, es un día de júbilo, de alegría, de permanecer en el Señor, a los pies del Señor. Y yo lo siento mucho, que hay gente que este fin de semana lo usa para salir y se olvidan del Señor. Y no, es todo lo contrario. Nosotros debemos dedicarnos estos días a agradecer esta victoria tremenda, que significa que no vamos a ir al infierno, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios y íbamos todos camino al infierno. Y el Señor, en su misericordia, manda a su propio Hijo como propiciación de nuestros pecados, para que con su sangre, con toda su sangre, hasta la última gota, nos libere de la maldición de estar presos
presos, esclavos de la maldad, porque eso es Satanás. Y Él era nuestro Señor, nuestro Padre, hasta que el Señor nos encontró y nos llamó. Quiero que vayamos a Mateo 22, 23, 33. Vamos a leer. 22, 23. Y aquí hablan de la resurrección. Entonces yo quiero Mateo 22, 23. Ahí voy a partir, ¿ya? Dice así: en aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. O sea, los saduceos no creían en la resurrección. Diciendo: maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, y esto lo dicen porque ellos no creen, ¿no es cierto? Están entendiendo el contexto de esta conversación. En la resurrección, dice, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondió Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Él no les contesta en ese momento la pregunta, sino que dice: ¿saben qué? Ustedes no conocen ni las Escrituras ni el poder de Dios. Y después de eso dice: porque la resurrección, si se casaran, porque la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces yo quiero volver al erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué dijo esto? Y después dio esta respuesta. Porque ellos ignoraban, ¿no es cierto?, las Escrituras al no conocer esto que Dios dijo, que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No soy Dios de muertos, sino soy Dios de vivos. Porque ellos van a resucitar, por eso dice eso, ¿no es cierto? Pero tampoco, ¿y por qué dice erráis ignorando la Escritura y el poder de Dios? Porque tampoco creían en el poder de Dios, que iba a ser capaz de resucitar, ¿no es cierto?, a Jesucristo a través del Espíritu Santo. Entonces por eso le dice: tú erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y es algo que nosotros constantemente estamos ignorando, hermanos míos. Cuando nosotros dudamos, estamos o ignorando las Escrituras o el poder de Dios. Porque en nosotros no debe haber duda. Porque las cosas de Dios son indubitables. Indubitables quiere decir no podemos dudar de ellas. ¿Por qué? Porque las estamos viendo constantemente en nuestra vida. Y así todos dudamos del Señor. Y eso no puede ser, porque Dios es más real que cada uno de nosotros. Nosotros podemos ver su mano, que Jesucristo resucitó. Podemos vivir eso intensamente. Podemos escuchar su voz, podemos ver cómo actúa sobre los enfermos, cómo actúa sobre los demonios. Podemos ver su actuar. Y cómo Él nos enseña, cómo nos regalonea, cómo está preocupado, ocupado mejor dicho, porque Él no se preocupa, ocupado de cada cosa de nuestra, cada detalle nuestro. Él quiere estar en todos los detalles, en cada uno de nosotros. Y en Hebreos 2, vamos a Hebreos 2, 9, después de haber aclarado esto, que cuando nosotros dudamos, ¿no es cierto?, o no creemos que Jesucristo resucitó, porque hay mucha gente que cree que esto es una fábula, y no, Jesucristo resucitó. Hay más pruebas de que Jesucristo resucitó que Carlos Magno existió. Hay más pruebas de eso, hay más libros escritos de cómo dicen los historiadores para comprobar algo que es cierto.
que se escribieron más libros sobre él, contemporáneos, en el tiempo que él vivió, que había resucitado. Y nadie lo podía negar porque mucha gente, y después voy a leerlo, cuando dice en Hechos, ¿no es cierto?, Lucas dice que estuvo 40 días y mucha gente lo vio. 40 días resucitado aquí en Chile, en el mundo, hablando, ¿no es cierto?, hablando de su reino, de su reino. El reino establecido por él cuando resucitó, porque ahí se establece el poder de su reino en esta tierra, y por eso nosotros tenemos que celebrar este día de independencia, que se instaura el reino de Jesucristo, y nosotros somos parte de ese reino y somos libres. Mientras vivamos en ese reino somos libres de la maldad, libres del pecado y libres de Satanás. Porque ellos se tienen que someter a Dios, porque en ese momento se estableció que Jesucristo tenía todo el poder en el cielo y en la tierra. El universo, en Él se mantiene el universo, como veíamos el miércoles, que Él sostiene el universo con el poder de su palabra, dice en la Biblia. Entonces, cuando nosotros entendamos eso, que ese es el reino al cual pertenecemos, el que domina este mundo, el que manda este mundo, aunque veamos que parece que la maldad estuviera... No es verdad, hermanos míos, la maldad no domina nada, solamente puede actuar en los que no son cristianos, en los que no quieren ser cristianos, porque basta con ver el mundo para saber que hay un Dios que tiene en control todas las cosas. Y en el 9 de Hebreos decía 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, está hablando de Jesucristo, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por el poder de Dios, dice, por la gracia, ¿no es cierto?, el poder de Dios, para que gustase la muerte de todos. Porque convenía que el Señor muriera. A aquel por cuya causa son todas las cosas. Porque le convenía a Jesucristo morir. A aquel, dice, por cuya causa son todas las cosas. A quien, por quien pasan todas las cosas en el mundo. Y por quien todas las cosas subsisten. ¿Se dan cuenta el poder de nuestro Dios? La magnificencia de nuestro Señor. El que está contigo todos los días. Que está ahí pendiente de ti. Anhelando estar contigo. Ese es el Dios que estamos hablando hoy día. Dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Eso es su resurrección. Nos lleva a nosotros, que somos hijos, a su gloria. A la gloria perfeccionarse por aflicción. Dice, y habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse la aflicción al autor de la salvación de ellos. Por todo este sufrimiento, entonces, fue perfeccionando por aflicciones, ¿no es cierto?, para morir, todo lo que le pasó, al autor de la salvación de ellos, a Jesucristo. Porque el que santifica a los santificados, o sea, Jesucristo nos santifica a nosotros somos los santificados, de eso está hablando, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces aquí está lo lindo. Con su muerte y resurrección, nosotros cuando lo reconocemos a Él, que Él murió, esa muerte fue por mí, y esa resurrección también, juntamente con Él muero, ¿no es cierto?, juntamente con Él resucito. Cuando yo reconozco eso y lo creo, porque tengo que creerlo, hermanos míos, muchos lo declaran de los dientes para afuera, ni siquiera la boca, de los dientes para afuera, y no lo creen. Entonces no pasa lo que dice aquí, no son hijos de Dios, no son hermanos del Señor. Entonces, esto dice después de esto, porque el que santifica a los santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y dice diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Eso lo dice Jesucristo, está hablando de nosotros. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él, y de nuevo, y aquí subrayenlo, y aquí yo y los hijos que Dios me dio. Está hablando de nosotros, los hijos de Dios que Dios me dio. ¿Ya? Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, nosotros, ¿no es cierto?, somos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él vino como un hombre igual que nosotros, de carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte,
esto es al diablo. Eso significa, ¿no es cierto? El Señor nos da la libertad, porque ¿qué es lo que hizo con el diablo? Lo destruyó. Destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Se acabó el diablo. Solamente puede actuar en los que están fuera del reino. En el reino no puede actuar, se tiene que someter. Si se animara a meterse con un hijo de Dios, se tiene que someter ante ese hijo. Eso somos nosotros, esa es nuestra autoridad, hermanos míos. Él se somete a un hijo de Dios. Es obligación de Satanás de someterse a un hijo de Dios. Y no al revés, que le tenemos miedo. No puede ser. Nosotros somos participantes, somos hijos, hermanos de Jesucristo. Tenemos su herencia, la herencia de Dios, la misma herencia y las mismas fortalezas y poderes que Dios le dio a su Hijo Jesucristo. Y por eso el diablo no puede con nosotros. Pero cuando nosotros estamos dentro del reino, tú te sales del reino. Y que Dios tenga misericordia de ti. Porque el enemigo no lo tiene. El enemigo no tiene misericordia. Si te puede matar, te va a matar. Así es. Porque él vino a hurtar, matar y destruir. Eso es su pega. Pero tienes que estar afuera del reino, si no, no te puede tocar. Y si te está tocando es porque tú te sales del reino. Al librar a todos los que el temor de la muerte, dice, voy a leer de nuevo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, esclavitud. Él nos vino a librar, hoy día celebramos nuestra libertad. No somos más esclavos, ni de Satanás, ni del pecado, ni de nada. Somos libres, libres. Dan ganas de cantar, libres. Somos libres. Nada nos puede afirmar más que la bondad de Dios. Nada nos puede aplastar, nada nos puede enfermar, nada nos puede matar más que el Señor. Y el Señor es bueno siempre, su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Y en esas manos estamos. No nos salgamos de esas manos. No nos apartemos de esas manos. Podemos estar todos los días con Él. Él está todos los días. Él anhela estar con nosotros. Créanme que es así. Yo voy a estar con el Señor. Ahí está el Señor. Ahí me abraza. Eso es Dios. Te ama. Es un amor tremendo. Es un amor inmenso. Si Él dio la vida por ti, te ama todo el tiempo. A pesar tuyo, te ama. Nunca deja de amarte. Nunca. A pesar de que tú lo traicionas, Él te ama. Él es fiel contigo. Porque Él entiende que tú eres débil. Pero no entiende que tú no trates de tomarte de su mano y andes con Él y salgas y te metas al reino de los Dios protegido y termines con el diablo y sus pecados y sus tentaciones. Eso no lo entiende porque Él te da todo lo que necesitas, todo el amor que necesitas, toda la seguridad, todo el respaldo, todo el poder, todo lo que necesitas para salir de ahí. Y Él te ama. Y vuelve a insistir, y te ama, y vuelve a insistir. Es porque en su amor es eterno y es infinito. Es infinito. No existe amor más grande que ese. Yo no sé si ustedes no entienden, pero yo me emociono cada vez que Él viene a estar conmigo. Porque es un amor tremendo. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra. Sobrepasa todo entendimiento. Él murió para que nosotros fuéramos libres. Dios Padre mandó a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. ¿Qué más amor que ese? ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas si eso hizo por nosotros? Eso celebramos hoy día. Y dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a nosotros. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos.
semejante a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo, de sus hermanos, para pagar por sus hermanos, para que estén al lado de Él y podamos ser una tremenda familia, felices, llenos de gozo, con esperanza, pero esperanza eterna. No la esperanza de este mundo, no la felicidad que hay aquí en este mundo, que es efímera, que se va así. En cualquier momento se te acaba la felicidad. Es una felicidad, una esperanza eterna, de estar con Él. Que esto que podemos vivir hoy día como una sinopsis de amor, de pasión, de libertad, de gracia, lo podemos vivir eternamente, de la mano con Él. Y lo podemos vivir aquí, ahora. Tenemos que empezar. Ayer le decía a unas personas que estábamos conversando, no podemos aprender esta palabra y a vivir en esta palabra cuando lleguemos a estar con Él. Él nos dejó la palabra a nosotros, para que nosotros la viviéramos hoy día y aprendiéramos a vivir esa palabra, porque le decía, ¿sabe qué? Va a pasar la tierra, el mundo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Lo único que vamos a quedar, lo único que nos va a quedar es su palabra. Si nosotros aprendemos a vivir en su palabra, donde quiera que vivamos, como sea ese cielo que tiene preparado para nosotros, inmenso, maravilloso, las condiciones para vivir ahí van a estar aquí, escritas aquí, están aquí. Tenemos que aprender ahora a vivir en esas palabras. Pues en cuanto a Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No solo nos perdonó nuestros pecados con su sangre, nos lavó sus pecados, nos hace entrar en su presencia, estar con Él, nos hace cariño, nos respalda, nos enseña. Y más encima, cuando tú vas a caer, está el trono de la gracia, ¿no es cierto?, que leíamos la semana pasada y que aquí lo vuelve a decir, donde Él nos da el oportuno socorro. Dice que Él padeció y fue tentado igual que nosotros, porque vino en sangre y carne igual que nosotros, pero no pecó. Por eso que es poderoso para socorrer a los que están siendo tentados, a los que son tentados. Entonces no tenemos excusas, hermanos míos, de seguir pecando, de seguir haciendo lo malo. No tenemos excusas. Tenemos que salirnos definitivamente del pecado y decirle, Señor, y ir al trono de la gracia, ir a donde está Él. Cuando tú vayas a caer, anda donde Él y dile, Señor, transfórmame. No le digas, no voy a caer más, transfórmame. Tienes que ser transformado por el Espíritu Santo, cambiado para que tú venzas ese pecado. No puedes seguir siendo esclavo cuando Jesucristo pagó con su sangre, con su muerte y resucitó para que tú seas libre. No puedes seguir siendo prisionero. El Señor abrió la puerta de la cárcel, te liberó y tú sigues sentado adentro. No puede ser. Salgan de ahí. Salgan de ahí antes que sea tarde. Vamos a leer Romanos 1, del 1 al 7, un saludo que hace Pablo. Es un saludo, nada más, un saludo. La salutación se llama. Dice, Romanos 1, del 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él había prometido antes por los profetas y en las Santas Escrituras, o sea, estaba escrito lo que iba a pasar. ¿Acerca de quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea, iba a descender según la carne de la rama de David, ¿no es cierto?, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu con mayúscula de santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? No sé si me entienden lo que quiero puntualizar. Él, por la resurrección de los muertos, ¿qué hizo? Hijo de poder, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. ¿Para qué? ¿Por quién recibimos? Él nos entrega la gracia y el apostolado. ¿Para qué? Para la obediencia a la fe, a la palabra, a la fe, a creer, a lo que nosotros creemos. Nosotros leemos la palabra, la creemos, la vivimos. Eso se llama obediencia a la fe. ¿Ya? En todas las naciones, por amor de su nombre,
Amor de su nombre. Si nosotros no entendemos cuánto Él nos amó y nos ama hoy día, ese amor que nos da el poder para la obediencia, ¿no es cierto? Porque dice obediencia a la fe, a todas las naciones por amor a su nombre. Si nosotros no nos enamoramos de este Dios, no lo amamos profundamente, es muy difícil obedecer sin amar. Es muy difícil ser fiel si tú no amas de verdad. La fidelidad está centrada en el amor, pero no en un amor cualquiera, no en un amor mezquino, en el amor de Dios, que Dios pone en nuestros corazones, y no me canso de decirlo, a través de su Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros amamos, ¿no es cierto? Por amor a su nombre, amamos su nombre. Lo amamos a Él porque su nombre lo representa a Él, y ese nombre es el que tiene poder y el que venció a Satanás y desbarató sus obras. Y ese nombre es el que nosotros, a través de ese nombre, Él se tiene que someter a sus hijos, a los hijos de Dios, que somos nosotros. Y a todos los que estáis en Roma, dice, perdón, me salté uno, dice, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, ustedes, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, a todos nosotros también, está hablando a los romanos en este momento, llamados a ser santos. ¿Se dan cuenta? La obediencia, la fe, es la santidad. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Somos llamados a ser santos. Y créanme, tenemos que lograrlo. Tenemos que lograrlo. Porque Dios, la voluntad de Dios, es la santificación a través del Espíritu Santo y la fe en la verdad. El Señor no nos va a pedir algo que no podemos alcanzar. Dice, sed santo, porque yo soy santo. Dios no es un Dios de frustrados. Dios es un Dios de victoriosos, de vivos. De vivos no de viveza, sino que de estar vivo, porque Él es vida. Pero la vida de verdad, no la vida que se vive afuera, llenos de temores, llenos de ¿qué va a pasar mañana? Nosotros no vivimos así, no podemos seguir viviendo así, porque tenemos un Dios que es dueño de todo y que nos va a dar lo suficiente para cada uno. Quizás nos va a dar riqueza, a otros no, va a depender del plan que tenga con cada uno de nosotros. Pero siempre va a ser suficiente, nunca nos va a faltar, que eso es lo importante. Y por eso Pablo decía, aprendí a ser rico y pobre. O sea, en los dos estoy contento. Porque así debemos ser los cristianos. Los que aman al Señor y que aman su nombre. Entonces dice, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Vamos a 1 Corintios 15. Estoy hablando de la resurrección, lo importante que fue. Aquí habla, ¿no es cierto?, de recién decir la resurrección de entre los muertos, y por eso, ¿no es cierto?, recibimos la gracia, el apostolado, la obediencia, la fe, la gracia del apostolado. O sea, ¿ustedes saben qué significa apostolado? Es ir y llevar el Evangelio al mundo. Eso es el apostolado. La gracia, el poder para llevarlo. Por eso, con esa resurrección entre los muertos, y ahí nosotros recibimos, ¿no es cierto?, esta gracia y el apostolado, ¿para qué? Primero obedecer a la fe, obedecer a esto, y obedeciendo nosotros, como hacían los apóstoles, ¿no es cierto?, que eran obedientes al Espíritu Santo, ellos llevaron y convirtieron al mundo conocido de ese momento, lo convirtieron completamente. Entonces nosotros también debemos hacer eso, no quedarnos sentados. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Tenemos el poder para hacerlo. Tenemos la gracia. La gracia es el poder para hacer las cosas, ¿cierto? Es un regalo de Dios, pero lo tenemos. En 1 Corintios 15, el 50. Vamos a partir del 50. Dice esto. Miren lo importante que es esto. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios.
ni la corrupción hereda la incorrupción. Hereda la incorrupción. He aquí, os digo, es un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí está diciendo, va a venir en un momento, va a venir Dios, Jesucristo, ¿no es cierto? Va a venir Jesucristo, y en ese momento ya nadie va a morir más, porque viene el momento de que viene a buscarnos. Viene a buscar a su iglesia. Entonces nos vamos a dormir, o sea, nos vamos a morir, la muerte que decimos nosotros, pero es dormir, que dice acá, sino que vamos a ser transformados. Y los muertos, bueno, sigamos leyendo, de eso está hablando, ¿ya? De que viene el Señor, Jesucristo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, ¿no es cierto?, que somos hoy día, se vista de incorrupción. Y esto mortal, los que están muertos, se vista de inmortalidad. Y nosotros también somos mortales, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. Sórbida no tiene victoria. No hay victoria en la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu castigo, muerte? Se acabó. No hay más muerte. En el momento que viene Jesucristo, estamos hablando de su iglesia. ¿Ya? Vamos a ser transformados, y los que murieron en Cristo van a ser resucitados. No en cuerpos corruptos, sino que en un cuerpo incorruptible. Y nosotros también transformados a un cuerpo incorruptible, para llevarnos y estar con Él, ¿cierto? Y dice, ¿dónde está muerto tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está tu victoria? O sea, no quedaron ahí los hijos de Dios en el sepulcro. ¿Dónde está la victoria del sepulcro? ¿Dónde está castigo? Aguijón, ¿no es cierto? Es un castigo de la muerte. Se acabó. Se acabó. O sea, en la resurrección de Cristo hay una tremenda victoria. No solo ahora para liberarnos a nosotros, sino que para después, cuando Él viene, todos los hijos van a ser transformados. Muertos o no muertos van a ser transformados en una gloriosa, ¿cierto?, cuerpo de incorrupción, para vivir eternamente con Él. ¡Qué tremendo! Esa es nuestra esperanza, hermanos míos. Una esperanza que con fe es certeza. Esa es nuestra certeza. Porque después dice que en el Señor hay esperanza, amor y fe. Pero cuando Él venga, ya no vamos a necesitar la esperanza ni la fe, solamente el amor. El amor va a prevalecer. Entonces, el Señor dice, oigan, crean esto, este es el regalo final. Gracias a su muerte y resurrección, es que tenemos victoria sobre la muerte, porque su muerte fue para vencer el pecado, porque no pecó y murió, fue castigado, pero también resucitó. Esa muerte también fue derrotada. El Señor derrotó el pecado y la muerte. Y esa es nuestra herencia, la derrota definitivamente del pecado y la muerte. Vamos a lograrlo, porque si no, no vamos a tener salvación. Vamos a hacerlo. El Señor nos escogió para ser como Él, hermanos como Él. Por eso que no tiene miedo de decirnos hermanos, porque vamos a llegar a estar con Él. Somos su familia ya. Y Él cree que tiene todo el poder para lograrlo, cosa que nosotros nos dejemos tratar. Es tremendo lo que estoy hablando, hermanos míos, de verdad, es muy tremendo. Y dice, ¿dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, sobre la muerte y el pecado. Gracias a Jesucristo, nosotros somos victoriosos. Victoriosos, no derrotados, victoriosos, eternamente victoriosos. ¿Y el enemigo?
está a nuestros pies, porque la victoria es sobre Él. El pecado era de Él, la muerte era de Él. Esa era nuestra. Por eso lo servíamos, por temor a la muerte. Teníamos que pecar para que no morir, porque si no nos mataban. Por eso dice que servíamos por temor a la muerte. Pero ya la muerte no es más, ni el pecado tampoco. Entonces, ¿por qué les vamos a temer? Él nos tiene que temer a nosotros, porque nosotros le destruimos su mundo. Se lo destruimos, se lo entregamos al Señor. Sacamos del poder, ¿no es cierto? Dice la palabra, se lo sacamos del poder, de la potestad de Satanás, y lo ponemos bajo la luz admirable de las tinieblas, y lo ponemos bajo la luz admirable del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos el poder para sacar a la gente que está atrapada en las tinieblas. Por eso Él nos teme, y por eso trata que no pasemos tiempo con Dios, que no lo logremos, porque si no le dejamos la ensalada en el mundo. Y eso es lo que queremos hacer nosotros, eso vamos a hacer nosotros. Esa es nuestra victoria consumada. Tenemos que consumar nuestra victoria y quitarle todo lo que Él ha tomado por la desobediencia al mundo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo ¿en qué? En la obra del Señor siempre. No a veces nomás, no en cuando tienes tiempo, siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que tú haces, el Señor lo está notando. Todo. Nada va a ser en vano. Todo va a tener un premio. Corona de gloria, que tú se las darás a Él al final. Pero todo se está haciendo, tomando nota el Señor de todo lo que tú haces. Vamos a Hechos 1, para terminar, creo. No, me faltan 2 más. Vamos a Hechos capítulo 1. Versículo 1 al 15, del 1 al 5, capítulo 1 del 1 al 5. Dice, para recordar lo que decía, ¿no es cierto?, Lucas a Teófilo. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En el primer tratado, o sea, en el libro de Lucas, te hablé de todo lo que Jesucristo comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, después de haber muerto, dice, a ellos se le presentó vivo, con muchas pruebas, y aquí está la palabra, indubitable, apréndanla, que sea parte importante de su vida, no de su vocabulario, de su vida. Ustedes no pueden dudar de lo que Dios dice. Esta palabra es verdad. Es verdad verdadera. Valga la redundancia. Dice así. Entonces, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces Él aprovechó esos 40 días de mostrarle, este reino está establecido, está aquí, se los dejo a ustedes, vayan y hagan discípulos a las naciones, tomen este mundo con mi reino. Eso fue lo que dejó dicho el Señor. ¿No entienden? ¿No? Nosotros no podemos seguir encerrados en este lugar de cuatro paredes, creyendo que somos libres, que ya lo cumplimos, cuando hay un mundo afuera que debemos tomar con el poder del Espíritu Santo, por supuesto, no con armas, no con flechas, ni bombas, ni nada de eso, como lo están haciendo otros países, sino que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Este Espíritu Santo es poderosísimo y puede transformar las almas si nosotros dejamos que este Dios fluya a través de nosotros, este río de agua viva que Él puso en nosotros, fluya hacia otras personas. Entonces, después dice, y estando juntos les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y eso pasó, hermanos míos,
Él después que resucitó estuvo 40 días y al día 50 se fue a los cielos. No, al día 40, perdón, se fue a los cielos. Y el día 50 pasa esto que dijo él, ¿no es cierto? Pentecostés, son 50 días después de su resurrección. Viene el Espíritu Santo. Viene, raja los cielos, se escucha un estruendo, toda la gente corre a ver dónde había bajado esto. Y estaban todos los apóstoles llenos, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, con fuego sobre sus cabezas, ¿ya? No incendiándose, sino que se veía, ¿no es cierto?, como fuego, la luz que iluminaba a cada uno del Espíritu Santo, lo pudieron ver la gente. Y ellos se mostraban con mucho júbilo, con mucho, o sea, estaban esperando eso, orando, ¿no es cierto? Yo les cuento este tema porque no lo voy a leer. Y ellos estaban como si hubieran tomado trago, estaban mareados por el Espíritu Santo, pero felices, llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios en sus corazones, llenos de la alegría de saber que son hijos de Dios y que la promesa de Jesucristo, que se había ido a los cielos y que le había dicho, conviene que yo me vaya para enviarles otro consolador, alguien igual a mí, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes y que se quede para siempre, dice, porque es para siempre. Y dice que no lo da sin medida, por lo tanto, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, es porque nosotros lo estamos separando de nosotros, o lo estamos sacando, lo estamos apagando, pero el problema está en nosotros, no en la promesa de Dios. Porque aquí lo vemos claro que los apóstoles recibieron este Espíritu Santo y quedó la escoba. Y vamos a leer un pedacito en Hechos 2, esto ya es para terminar. Hechos 2, 29-42, parte del discurso que explica, ¿no es cierto?, lo que está pasando cuando después que viene el Espíritu Santo llega la gente y Pedro, no Pablo, Pedro habla, ¿no es cierto?, a esta multitud que se agolpó, que eran miles de personas, no eran una, dos, tres, eran miles de personas que se agolparon porque el estruendo fue de Dios. Se rasgó los cielos y bajó el Espíritu Santo y los cielos quedaron abiertos desde el tiempo de Jesucristo. Y ese es nuestro Dios, ¿ya? Entonces tenemos que ponernos en ese escenario y dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Está hablando de David, que él fue sepultado y su sepulcro está, ¿ya? Porque hay palabras que parece que dijera que él iba a resucitar, que no iba, pero estaba hablando de Jesucristo. Por eso está explicando esto, ¿ya? Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado, está hablando de David, para de su descendencia, y en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono. Viéndolo esto, habló de la resurrección de Cristo. O sea, siendo el profeta que era David, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. O sea, está hablando Pedro. Pedro dice, mire, estoy hablando de Jesucristo, que venía de la rama de David, y David habló en profecía de esa resurrección, de la cual nosotros somos testigos. Yo lo vi vivo. Es Pedro. ¿Usted cree que Pedro iba a mentir? Con el Espíritu Santo, como estaba ahí, está diciendo la verdad. Yo soy testigo, dice, de su resurrección. Que su alma no fue dejada en nada, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Todos los que están aquí lo vimos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Espíritu Santo está hablando. Este estruendo, todo lo que ustedes vieron y oyeron, eso ha sido derramado por este Jesucristo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, dijo Dios Padre a Jesucristo, siéntate a mi diestra. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, no ciertamente, ciertísimamente, o sea, no me vengan con dudas, dice Pedro, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, duro, ¿eh?, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes acaban de asesinar al Señor y al Cristo, hace 50 días nomás.
Estaban todos ahí, todos los que querían crucifícale, todos fueron a mirar. Y les dice, ustedes que lo mataron, ese es el Señor y el Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, era que no, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Hemos cometido el asesinato más vil del mundo. ¿Qué hacemos ahora para liberarnos de este Señor poderoso? Del castigo que merecemos. Pedro les dijo, qué fácil, ¿eh? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ese mismo que ustedes asesinaron, ese mismo nombre les va a perdonar, porque Él dijo en la cruz, Señor, no tomes en cuenta porque no saben lo que hacen, su pecado porque no saben lo que hacen. El Señor declaró en la cruz el perdón, que aquí Pedro lo hace efectivo. Y dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros sacerdotes, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pero le dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre que es por sobre todo nombre, se lo pongo yo, de Jesucristo, para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Díganme que esto a los ojos del mundo no es injusto. Lo acaban de matar, lo acaban de asesinar a los ojos del mundo, no a los ojos nuestros, que sabemos que el amor de Dios sobrepasa todo lo que nosotros podemos ver y entender. Ese es el amor que tiene sobre nosotros. Si a los que asesinaron, los perdonó al poquito tiempo, 50 días después, ¿no va a haber perdón para nosotros? ¿Habrá algún pecado que nosotros hayamos hecho que no tiene perdón? Y que no crean que estoy justificando el pecado. Le estoy diciendo a ustedes, son perdonados, pero dejen de pecar y sean santos. Aprovechen este amor de Dios. No se aprovechen del amor de Dios. Aprovechen este amor, no se aprovechen del amor de Dios y de la misericordia. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el Espíritu Santo. La salvación, el ayo, ¿no es cierto? En la seguridad de que ustedes van a ser salvos. No solo el perdón de sus pecados, sino que ustedes van a ser salvados. Porque van a recibir a Dios mismo, al Espíritu Santo dentro de ustedes. Para ser transformados, ser llevados al cielo. Este amor a mí me conmueve. O sea, es un amor tan inmerecido como el nuestro, es tan inmerecido, pero ese es el amor de Dios. Él no se cansa de amar, porque Él es amor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3.000 personas. O sea, ¿cuánta gente había ahí? Si 3.000 se convirtieron y recibieron el Espíritu Santo. 3.000. Y sabe que en ese tiempo se contaban los hombres nomás. Así que deben haber habido 90.000, porque las mujeres son más cupuchentas que los hombres. Entonces, fueron 3.000 hombres, entonces habían no, es una broma, es un chiste. Pero es verdad, son como más cupuchentas. Si escucharon el ruido, fueron todas. Los hombres, algunos fueron, otros no. Bueno, entonces, fueron como, a la Titi no le gustó. Bueno, ya, pongámosle 10.000, fueron 7.000 más que no, ya. Pero había mucha gente, ¿no es cierto? Ese es el punto. Y dijeron, se convirtieron, ¿cierto? Y añadieron aquel día como 3.000 personas, o sea, un tremendo avivamiento. O sea, después de ser unos poquitos, 120 eran los que estaban orando, inmediatamente pasaron a 3.120, de un guataracazo. Vino el Espíritu Santo, 3.120 cristianos, de un viaje. Era mucha gente en ese tiempo. 3.000 era una multitud muy grande, porque los pueblos no eran tan grandes como son hoy día. 3.000 era mucha gente en Jerusalén. Entonces, y después dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, se convirtieron. ¿Ya? Fueron de verdad. Y para terminar, Apocalipsis 2, 26, aquí sellamos todo, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Todos nosotros tenemos parte en la primera resurrección, porque cuando nos bautizamos morimos
junto con Cristo y resucitamos juntos. Somos parte de su primera resurrección. ¿Cierto? ¿Cierto o no? ¿Alguien tiene duda que no tiene partícipe? El que no ha sido bautizado. Bueno, pero va a ser, no importa. ¿Ya? Entonces, aquí dice claramente, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado, dice, y santo. ¿Se dan cuenta, no? Bienaventurado y santo. No es solo bienaventurado nomás, porque se salta en el santo. Porque el Señor nos santifica, pero que nosotros aprendamos después, con el tiempo, a cuidar esa santidad. Superemos el pecado y cuidemos. El que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Cuál es la segunda muerte? La ida al infierno. Entonces, los que nosotros participamos y tenemos y somos santos, ¿no es cierto? La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán, escuchen esto, sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Después vamos a ver qué vamos a hacer, pero esos 1000 años que va a venir el Señor, ¿no es cierto? Después pesca su iglesia, viene y domina el mundo. Bueno, esa gente, esos cristianos, nosotros, porque espero que estemos nosotros todos, vamos a ser, como dice aquí, sacerdotes de Dios y de Cristo. Y vamos a reinar con ellos por 1000 años. Reinar sobre este mundo. Hoy día también reinamos. Lo que pasa es que el mundo no sabe que reinamos. Porque nuestro rey es el que manda. Y nosotros somos los hijos, herederos de este reino poderoso. Pero ahí, en esos 1000 años, sí van a saber quién es reina. Y somos nosotros. Amén. Gloriosa la cruz, ¿no es cierto? Todo eso es gracias a la cruz y a su resurrección. Por eso que cantamos con tantas ganas, gloriosa esa cruz. Y nosotros tenemos que tomar esa cruz y caminar con Él. Llevar esa cruz y llevarla orgulloso. ¿Y qué significa la cruz? Significa muerte a las cosas del mundo, pero vida a las cosas eternas, a los que vale la pena, a las cosas de Dios. ¿Estamos dispuestos a morir para el mundo y vivir para Dios? Porque Él murió para que nosotros viviéramos. Esa era la razón de su muerte. ¿Estamos dispuestos a eso? Digan un amén por lo menos. Amén. Gracias. ¿Estamos dispuestos, no? Sí, amén. Ya. Entonces vamos a dar gracias al Señor de nuevo. Yo este fin de semana he estado dando gracias y más gracias y más gracias. No sé qué más decir, fuera de amarlo, ¿no es cierto? Como Él nos amó en este momento y como muestra su amor dando su vida, haciéndose hombre para salvarnos a nosotros, que no merecemos eso. No merecíamos nada, pero nada. Y Él viene y muere y resucita y nos entrega toda la victoria a nosotros, en nuestras manos. Entonces, que valga la pena su muerte en nuestras vidas. ¿Ya? Tomemos en cuenta a nuestro Dios, que está ahí con nosotros todo el tiempo. 24 horas. 24 horas está. En la noche, pídanle que el Señor les hable, que les enseñe, mientras ustedes duermen. Él dice que mientras nosotros dormimos, el Señor a sus amados les da lo que necesitan. Les enseña, los prepara. No pierdan la noche. Hay muchos que en la noche, en vez de estar en paz, durmiendo, ¿no es cierto? Y aprovechando de que el Señor les hable, en dormir, porque te puede hablar y te enseña el Señor en sueños. Están soñando, no sé, por malos sueños. El enemigo se mete y le hace tener pesadillas y todas esas cosas, y no puede ser, porque nosotros como hijos de Dios debemos tener esas noches para estar con Él y aprender de Él. Eso el Señor nos habla también en la noche, y créanme que es así. Yo muchas veces amanezco con todo clarito lo que tengo que hacer, porque en la noche me estuve preparando con lo que tengo que decir, con lo que tengo que predicar. Es porque yo he aprendido que el Señor también, y porque dicen la palabra y yo la creo, y eso pasa cuando uno no crea. Así que créanlo, no desaprovechen la noche. Él nos deja descansar, pero nos enseña, y descansamos muy bien.
Queremos oír su voz, ahí parte, nos hace soñar, nos enseña cosas sobrenaturales. Queremos oír su voz, vayamos a estar con Él y pidamos lo que nos hable. Si Él dice que nos va a hablar. Porque la única manera, hermanos míos, de hacer las cosas que Dios necesita que hagamos es que podamos escuchar su voz. Él nos habla. Créanme que les habla. Pero nosotros tenemos tanto ruido, tantas cosas que hacer, tantas que no nos concentramos, no somos capaces de parar nuestro cerebro para poder escuchar a Dios. Nos ha enseñado el mundo de una cosa tras otra y más y más. Y entonces vamos al Señor y empezamos a divagar con nuestro cerebro. El cerebro sigue conversando solo. No, tenemos que aprender a pararlo y decir, Señor, háblame. Y esperar en silencio, con una mente no en blanco, pero atenta a su voz. Porque si no, nos vamos a aprovechar todo lo que Dios tiene para nosotros. Que son cosas, obras grandes, o obras que no hemos visto, no hemos oído, que no han subido a nuestro corazón. Son obras tremendas, especiales, que son estrategias que solamente Él sabe y que nosotros podemos vivir si escuchamos su voz, si le damos el tiempo que Él necesita. De eso se trata esta vida, hermanos míos. Si ustedes creen que se trataba de otra cosa, esta vida, todas las cosas fueron hechas para Él, por Él y en Él. Todo. Y lo que no es hecho se va a quemar. Se va a quemar. Todo lo que no lo hacemos en Él son obras nuestras, no sirven. Todas son en Él, por Él y para Él. Así que por favor, entiendan esto y su vida cambie profundamente. Y pónganlo a Él primero, de una vez por todas. Amén. Bien, pongámonos de pie. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias por esta palabra. Gracias por tu resurrección. Por la bendición de conocerte, Señor. Resucitado, glorificado. Pero también sabemos tu palabra, Señor, y sabemos todo lo que pasaste para llegar a esa gloria tuya, a subir a los cielos y ser glorificado. Y en el mismo momento mandar tu Espíritu Santo. Señor, muchas gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque tú te manifiestas entre nosotros. Porque tú nos bendices, Señor. Y nos llenas con ese gozo, con esa paz que es absolutamente inentendible para nosotros, porque no depende de las circunstancias que estemos viviendo. Esa paz que es tu amor, Señor, derramado sobre cada uno de tus hijos. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por llamarnos, Señor, porque tú en tu soberanía llamas. No a todos, a muchos, pero no a todos. Y gracias, Señor, porque queremos ser tus escogidos, porque esos son pocos, según tu palabra. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Nosotros queremos ser parte de ese ejército de escogidos tuyos, Señor. Así que haz lo que tengas que hacer, Señor. Transforma nuestras vidas y bendícenos, Señor. Haz de tu iglesia lo mejor. Es tu cuerpo, Señor.